especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y yo, cuando empiezo con esa introducción y ese eslogan, refiriéndome a ustedes, que no me estoy equivocando, estoy absolutamente seguro. A ustedes porque ustedes están ahí, es porque son inteligentes, interesantes y calificados, y tiene que ver con que les interesan estos temas, los políticos y los administrativos, que hasta con el aire que respiramos tienen que ver. Y hoy vamos a hablar de ello, partiendo de un fenómeno político mundial. ¿Quién va a creer? Pero así es. Las elecciones en los Estados Unidos, y aprovechamos no solamente para hablar entonces de la importancia de la política mundial, global, sino de la importancia de la política. Ya si quieren, la ajustan a cada localidad. Para hablar sobre el tema, hemos invitado al doctor Pedro Juan González. Es la persona académica, ex rector de la Lasallista y hoy es analista internacional. Doctor Pedro Juan, qué digo que esté con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Apreciado Roger, siempre es un placer aceptar tu invitación. Tenemos un público muy calificado y la idea es que podamos conversar amigablemente sobre temas que a todos nos incumben. Sí, señor. Bueno, venga, empecemos. Entonces, esta semana pasada, la siguiente, la de hoy, la de mañana, mejor dicho, todos los días, durante todo este fin de año, ya en lo que sigue, incluso 4 años después, y hasta podríamos decir que otros 4 años después, lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos con el triunfo del expresidente Donald Trump, pues definitivamente tiene que ser de interés de todo el mundo, doctor Juan. De todo el mundo, no solamente por las repercusiones internas al interior de Norteamérica, sino porque de alguna manera en esta coyuntura histórica, quiérase que no, Estados Unidos sigue siendo el poder mandante en el mundo. Y como imperio, en el buen sentido de la palabra, sus decisiones trascienden fronteras. Usted imperio, y eso parece una palabra de película o una palabra del pasado. Pero no, definitivamente hay que decir que Estados Unidos es un imperio. Cuando hablamos de potencia militar, potencia económica y potencia política, pues hombre, definitivamente tiene que ver con que incluso hay decisiones políticas de otros países que se subyugan a esas decisiones, o sea, casi que subyugarse al imperio. Así es, sin ningún tipo de reato, ha sido así, es así y será así, y han trabajado para ellos. Ahora, como todo en esta vida, nada es perfecto, todo es perfectible, y de alguna manera al presidente Trump le tocará manejar una serie de situaciones internas y externas muy complejas. Él ayer en su discurso mencionaba que vamos de las promesas a los hechos. Eso suena muy bonito, hay que mirar que en el día a día su andamiaje administrativo se lo permita. Lo que es claro es que obtuvo una victoria, comillas, arrasadora, ganó en los colegios electorales, ganó en el voto popular, ganó en el Senado, ganó en la Cámara y se dice que tiene una Corte Suprema de Justicia balanceada a su favor. Entonces él puede, digamos, hacer ejercicio del poder con plena autoridad. Ahora, esto la historia se lo va a evaluar muy bien, porque son pocas las circunstancias donde se tienen todos los poderes cogidos. Entonces, o usted hace o usted pecará por omisión. Gobernabilidad, así conocemos, digamos, lo que se genera después de tener no solamente el poder ejecutivo, sino también el legislativo y hasta el judicial ahí, muy, digamos, acompañando la gobernabilidad, en este caso de Donald Trump. Oiga, pero allá tenemos que hablar de lo siguiente. 2 partidos esencialmente, uno no oye hablar sino del republicano que acaba de ganar y el demócrata que acaba de perder lo que había ganado hace 4 años. 2 partidos. Eso implica madurez política del gobierno o más bien de Estados Unidos. A ver, yo diría que en esto hay que hacer una reflexión en términos de filosofía política y recurro a un gran maestro internacional ya difunto, el maestro Norberto Bobbio. Para que una democracia exista verdaderamente, tiene que tener partidos políticos fuertes.
Alguien dirá que el bipartidismo es muy excluyente y que es entonces mejor tener 20 partidos. Yo lo que diría es que si son 20 partidos, maravilloso. Pero si son movimientos, solamente movimientos políticos de coyuntura, eso es frágil, eso no ofrece continuidad y lo que es peor, no tiene estructura. Es que imagínese usted que para el presidente Biden, el actual, y el que viene, el presidente Trump, tienen unos partidos centenarios que tienen estructura, que tienen organización, que tienen cuadros, que eso es lo que no han entendido quienes impulsan la creación de movimientos políticos, lo cual es respetable. Es que no tienen cuadros. Al momento entonces de ir a nombrar un secretario o un ministro, que encartada pues, entonces tienen que buscar el menor malo, el conocido, el primo o el recomendado. Y eso no es así si usted quiere hacer una buena gestión. 76 partidos creo que llegamos a tener nosotros después de que con la Constitución de 1991 pasamos de 2 partidos, 3 con el de izquierda, con el AUP, por ejemplo, a 76 con la nueva Constitución Política en 1991. Luego hubo un acto legislativo que bajó el número de partidos y pues empezó a poner un poquitico de condiciones para que los partidos no se rifaran y que no fuera lo que incluso hoy existe. Un montón de garajes que con base en algo que existe en nuestro sistema democrático hoy, vamos a ver si después de que se lleve a cabo el proyecto de ley de reforma a la política, continúan lo que se llaman grupos significativos de ciudadanos. Hoy, con unas firmas, puede cualquiera llegar a gobernar una localidad, un departamento o el país si representa incluso los intereses muy particulares de un segmento, de un garaje. Pero eso, pues digamos que habla de la poca madurez o no de nuestro, ahora sí, hablemos de Colombia, de nuestro sistema político y democrático. Enseguida, después de unos mensajes comerciales, volvemos con el doctor Juan González para que nos responda esta inquietud. Ya regresamos. Entonces saltamos del bipartidismo norteamericano al multipartidismo nuestro y hablaba yo de los grupos significativos de ciudadanos, que ya no solamente sean como 30 y punta de partidos que son acá, sino que van apareciendo coyunturalmente, si las firmas lo permiten, otros movimientos. Me parece muy bien lo que dice el doctor pero Juan González, porque hay que diferenciar entre un partido y movimientos o grupos significativos de ciudadanos. Oiga, a nosotros nos falta entonces madurez política. O sea, podría preguntarlo de otra manera. Teníamos más madurez cuando eran solamente el Partido Conservador y el Partido Liberal alternándose el poder con la búsqueda del poder de la izquierda a través de la UP, por ejemplo. A ver, yo diría que en esto tenemos que aterrizar en el mundo occidental y retomar, por ejemplo, los principios filosóficos de un Platón o un Aristóteles. Entonces, ¿qué decían ellos? Es que la democracia es el manejo del pueblo que representa el interés de las mayorías. Y ese concepto de mayorías es muy relativo y hoy nos está trayendo muchos problemas. Uno podría decir, en el mundo occidental, para mostrar, tenemos a Estados Unidos e Inglaterra, bipartidistas, y tienen otros partidos, ni modo de decir que no, pero no tienen la suficiente concepción filosófica, instrumental, administrativa, financiera, para poder competir. Uno diría, es que mientras más partidos, más representación, más democrática es la cosa. Yo personalmente no creo que la cosa sea así. No creo que la cosa sea así. Cuando usted dice, por ejemplo, y es el caso colombiano, que tenemos en números redondos, a mí me gusta siempre hablar en números redondos, 20 partidos políticos. 20 partidos políticos. Apreciado Roger, preguntémosle a cualquier ciudadano cuáles son los principios filosóficos del partido número 12, o del número 5, o del número 19. No lo saben ni sus seguidores. ¿O será que no tienen? Y yo me voy a... Yo me inclino que es que no los tienen. Ajá. Hoy pregúnteles incluso a los mismos militantes, si se quiere, y a los mismos políticos
por ejemplo, del Partido Liberal, su concepción liberal, hacia dónde realmente se inclina. Y lo vemos cuando hay un problema como el que tenemos hoy, y no es único de Colombia, el de la polarización, que uno ve un partido liberal que oscila entre acompañar la izquierda y alejarse hacia la derecha. Y en el partido conservador, pues incluso de alejarse mucho más hacia la derecha, no obstante haberse declarado como independiente. En fin, entre ellos mismos muy difícil, es muy complicado que la gente lo sepa. Bueno, y entonces esto nos habla de un problema, que no hay política. ¿Cuál es la diferencia para usted? Oiga, permítame. Veamos este slide o esta ICAR donde Jorge Elías Gaitán nos recuerda, según él, la diferencia entre política y politiquería. Y entonces usted me comenta lo que cree que pasa con nuestro país. La política es el arte de servir a los demás. La politiquería, está mal escrito el slide este. La política es el arte de servir a los demás. La politiquería es el arte de servirse a sí mismo. Doctor, pero Juan. Discúlpeme, Roger, que vuelva a ir a Platón y Aristóteles, pero es que ellos son los fundadores de este cuento para Occidente, ¿cierto? Entonces ellos dicen, la política es el arte más importante de la humanidad y consiste en buscar el bienestar para todos. El político debe estar en función de los demás, no de sí mismos. Es más, en las épocas gloriosas de la antigua Atenas había dos cargos o dos funciones que no tenían, salario, que no tenían remuneración, el de político y el de maestro, porque consideraban ellos que era tan alto el servicio que le prestaban a la sociedad que cualquier cosa que se les pagara era ofensiva y era injusta. Entonces ahí ve uno la verdadera dimensión. Ahora, la politiquería tiene que ver es con el corto plazo, con la administración de cortoplacista y miope, tiene que ver con poner por encima de los intereses generales los intereses particulares, y ahí sí, como dice Gaitán, servirse a sí mismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, y a propósito de ese último comentario, veamos esta otra frase. Esta es de Winston Churchill, a propósito de, política de corto o de largo plazo. La política se convierte, el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Perdón. Esto está ahí. El político se convierte en estadista, o sea, sube a un nivel muy importante el de estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones, mucho más allá, mucho más a largo plazo, y no en las próximas elecciones. Winston Churchill. Estoy absolutamente de acuerdo. Diría, el microcálculo político es lo que nos tiene enredados. Que es que entonces aquí hay que jugar bajito, hay que decirlo políticamente correcto, hay que pasar agachado, no se puede entrar en contradicciones, no peleemos del todo con el mandatario que está en ejercicio porque es el que nos permite el acceso al presupuesto. Eso así no es. Hay que pensar en el largo plazo y muchas veces tomar decisiones hoy que no son bien aceptadas, pero con el convencimiento de que nos van a servir a futuro. Es, por ejemplo, algo penoso, y lo pongo como ejemplo macro, apreciado Roger, hoy. Estamos hablando, por ejemplo, en nuestra capital, Bogotá, gústenos o no nos guste, nuestra capital, Bogotá, que tiene problemas de agua. ¿Cómo es que tiene problemas de agua? Es que uno, para pensar en un embalse, tiene que pensar con 50 años de anticipación. Entonces, a mí, cualquier político que me diga que es que Bogotá tiene que entrar en razonamiento de presidente hasta el último de los bomberos, tendría que renunciar por irresponsable. Eso no se llama gerencia pública. Eso Así es. se llama... Ahora le pregunto yo, doctor Juan, aprovechando que se le ha ido la conexión, y no planeación. lamentablemente no la podemos escuchar, me hago la siguiente pregunta para irnos a mensajes y enseguida retomar. Roger, te congelaste. La gente, ¿qué pasa con el elector? ¿Qué pasa con el ciudadano? El que realmente toma la decisión de tener un gobernante que realmente piense en su bienestar. ¿Qué pasa con la gente? Pregunta que me hago, enseguida contestamos. Ya regresamos.
Individual para ser. Bueno, pues digamos, cada quien decide qué hace con su vida, y si el político quiere ser político pensando en el interés general, aplausos para él. Y si el político quiere ser un politiquero que no está pensando realmente en el interés general, sino en sus propios intereses, y si no quiere pensar en las próximas generaciones y en el bienestar de todos, sino en lo que le genere réditos, inicialmente políticos, para que se conviertan en económicos, por ejemplo. Pues es un problema de él, pero un momentico. Y entonces, ¿dónde estamos los que decidimos? En una democracia como la nuestra, él no está puesto ahí por obra de la divinidad, como pasaba con las monarquías. No, nosotros somos los que ponemos a ese gobernante, pero también a esos corporados, dígase, congresistas, diputados y concejales, además de ediles. Pero, ¿qué pasa entonces con la gente, doctor Pedro Juan González, que está decidiendo tan mal? Pues, apreciado Roger, la gente debería ser el centro, el objeto, el foco, el interés central de la actividad de la política. No solamente con respecto a la participación que tiene que tener para elegir a sus representantes, sino para el ejercicio de seguimiento y control político a partir de la definición de unos objetivos nacionales. En esto nosotros debemos ser absolutamente claros. Cuando hablamos de corto plazo, usted habla de tratar de quedar bien con todo el mundo, lo cual es imposible, porque cuando usted toma una decisión, usted toca intereses y habrá alguien que se favorecerá o alguien que no se favorecerá. Nosotros tenemos que estar, comillas, educados políticamente. Pero ahí los politiqueros empiezan a decir desde hace algunos años que es que la educación es lo más importante. Eso se convirtió en un estribillo, en una frase de cajón, se convirtió en un eslogan político. Pero la pregunta es, ¿ya Colombia se sentó a reflexionar cuál es el tipo de ciudadano que quiere? Porque es que si esa respuesta, apreciado Roger, no está clara, usted no puede hablar de educación. Entonces, ¿la educación es para qué? Una cosa es educar y otra cosa es alfabetizar. Y solamente ciudadanos educados, sobre todo en términos de la política, podrán generar condiciones también de exigencia para que el politiquero vea que es que no está hablando con cualquier bobo y tiene entonces que subir también su nivel. Sí, señor. Pero lamentablemente, doctor Pedro Juan González, y ya no solamente en Colombia, sino en el mundo, pues para la muestra, Donald Trump con muchas de sus mentiras descubiertas, Donald Trump con su populismo, aquí se conoce también una forma de actuar muy parecida, en el sentido de, parece que les dijeran sus asesores, señores, mientan, señores, inventen, señores, abusen de la imaginación, y si quiere además injuria y calumnia, que esto es lo que genera réditos políticos. No se ponga usted a hacer esfuerzos para que la gente piense, que la gente no piensa, que la gente no vota con el cerebro, incluso ni con el corazón, sino con las vísceras. Ese es el gran problema, doctor, pero bueno, ¿no le parece? Así es, como tu tema central es la política y lo administrativo, yo llamo la atención con lo siguiente. Este programa Sinergia Informativa tiene un gran factor diferencial, las I, inteligencia, información, están comprometidos y toda la fiesta. ¡Pilas! Eso es lo que nosotros le deberíamos exigir al político y al partido, si es que existe, que lo respalda. Finalmente, todos los partidos políticos y movimientos en el mundo, en teoría, buscan lo mismo, el bienestar de la población, comillas. Pero pilas, ¿dónde está la gran diferencia? En el cómo. En el cómo. Y en que lo que se dice que se va a hacer efectivamente se haga. Porque es que si no pasamos al plano de las especulaciones. Ahora, hablábamos en un programa anterior que yo no sé a nosotros los humanos por qué nos gusta tanto que nos calienten el oído, hombre. Nos encanta que nos digan cosas que nos parecen lógicas, que nos gustan. Es que Pedro Juan es el más bonito, el más inteligente, el más prestante, el no sé qué. Y eso como que es muy bueno. No, cuidado, que le calientan a uno el ojo y después resulta que no funciona.
Eso me recuerda a usted un artículo que acabo de leer esta mañana que me llamó muchísimo la atención, que se llama Los caudillos no son sino unos charlatanes que se sirven de la ruina para perpetuarla, unos profetas del desastre que engendrarán. Y entonces habla y es la historia o el libro de una dama que se llama Grete Francesco, o se llamaba, historiadora austríaca y judía, que fue asesinada por los nazis, y entonces hablaba de que lamentablemente el charlatán, pues se refería también al brujo, a este que inventa cosas que quiere oír el otro. Se ganaba los aplausos, y por eso es que, yo no sé, tal vez viendo una película alguna vez, a propósito de esa mitología sajona, cuando la brujería empezó a desaparecer, o la hechicería, fue cuando el hombre dejó de mirar hacia ella y miró hacia adelante y le dio la espalda. Entonces, habrá que hacer algo por el estilo en nuestro entorno propio, doctor. Pero bueno, ¿le parece? Sí, señor. Y perdóname que es que a mí también me gusta el tema de las brujas. Acuérdense que Merlín, el gran brujo de los sajones, tuvo una alumna muy especial que llamaba Morgana. Y Morgana era muy loca, muy cansona, no fregaba mucho, no dejaba trabajar. Entonces, algún día le preguntaron a Merlín, ¿qué vamos a hacer pues con Morgana? Entonces, la respuesta de él, si queremos salir de Morgana, no la volvamos a mencionar. Y Morgana desapareció. Esa es, usted hace la síntesis del comentario que estoy haciendo. Entonces, la gente debe entender que se necesita de verdad trascender un poquitico y falta más información, más educación, más orientación. Por eso yo me insisto mucho, cuando ya redondeando este programa, en la satisfacción que me da cuando yo me encuentro a alguien, que no serán muchísimos, en la calle y dicen, Roger, yo soy de los suyos, de los IN, y entonces dice que es calificado, que es inteligente, que es informado, en fin. O sea, eso quiere decir que los hay, como las brujas. Gente que realmente piensa y no se deja manipular, no se deja convertir en idiota útil. Doctor Peruán. Eso suena muy feo, pero es muy normal, eso de idiotas útiles, apreciado Roger. No, en eso no. Usted tiene que tener claro usted qué quiere, usted qué necesita y saber que solo no sobrevive. Usted tiene que vivir en comunidad y para administrar la comunidad se requiere la política. Ojalá todos interviniéramos en la política. Yo personalmente tuve la gran fortuna de participar en algún ejercicio de administración pública como técnico, que yo soy un simple académico. Pero yo diría, yo no acepto que nadie hable de la administración pública si no ha estado adentro. Es que usted no puede hablar de lo que no conoce. No puede hablar de lo que no conoce. Y eso sí que es una maestría o un doctorado, como usted lo quiera llamar, apreciado Roger. Eso es una cosa importante, porque es que cada decisión afecta el futuro. Cada decisión, para bien, para mal, lo frena, lo destruye, toda la cosa. Ahora, recordemos, y perdóneme que me extienda un segundo, en un país como esto se confunden muchas veces las palabras. Una cosa es el desarrollo. Una cosa es el desatrase y otra cosa es la reconstrucción. Cuando en Colombia nos dicen es que vamos a volver a trabajar el tema de los ferrocarriles, eso no es desarrollo. Ajá. Eso ni siquiera es desatrase, eso es reconstrucción, porque lo tuvimos y no fuimos capaces de aguantarlo. Así es. Pero Juan González, catedrático y analista internacional, gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Gracias. A usted, Roger, muchas gracias. Y a ustedes, vuelvo y lo digo, personas inteligentes, internautas inteligentes, interesantes y calificados, gracias. Sigan siéndolo, no solamente por ustedes o por mí, por el país. Muchas gracias. Chao.